de tu historia. Fin de espacio promocional publicitario. Mire este programa en nuestra aplicación Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. Descárguela gratis. Exa FM y Democracia TV. Todos nuestros contenidos en una sola aplicación. Exa Ecuador. Y estamos de regreso ya. Les saluda Francisco Rocha. Gonzalo, como les consta, tuvo que retirarse ya. Él hace un esfuerzo tremendo para cumplir con su trabajo. Y me parece que el doctor Mauricio Gándara quería, antes de irse al corte, hacer una intervención frente al tema que estaban tratando. Así es que, por favor. Sí, porque empezaron a analizar Marianita y el doctor Calero sobre el asunto de la reelección. Y justamente la semana pasada yo escribí un artículo en El Universo que tuvo la bondad de volverlo a publicar el diario La Hora, que es la reelección, derecho humano, de lo que empezaba a referirse también los que me presidieron el uso de la palabra, pues, porque el señor Morales, y esto es importante a lo que estamos viviendo y a la actuación del gobierno nuestro, el señor Morales en Bolivia, la constitución propia de él no le permite volver a ser elegido. Hace una consulta para modificar, levantar esa prohibición de volver a ser elegido, le niega el pueblo de Bolivia. Y ahora van a la corte las sumisas, porque una de las sumisas ha sido la presidenta de la corte, allá también. ¿Sí? También perdón, la presidenta del Congreso. Es la que están planteando por los derechos humanos de Evo Morales, la reelección, pues. Bueno, pero aquí también ese es argumento. No digo que también, pues, pero eso es lo que estamos tratando de evitar, pues, porque ya lo hizo Ortega en Nicaragua, pues, que ahora no solo se ha contentado con su derecho humano, sino con el de su mujer, que es la vicepresidenta, pues. Entonces, el Ecuador tiene que adoptar una posición única, dentro de casa y puertas de afuera. Entonces, el Ecuador, el gobierno del Ecuador, si está sosteniendo la no reelección indefinida, debe oponerse en declaración pública contra lo que está haciendo Morales, y debería hacer algo más. Debería pedir una interpretación a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pues, a que haya un pronunciamiento y que no se... Ya que ahora quieren recurrir a ella misma, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que tener una posición del Ecuador. Alguna vez que tengamos una posición internacional en estos 10 años, ¿ya? Entonces, que eso lo sostenga. Digo esto que alguna vez, porque usted ve que el señor Assange les llama la atención el presidente Moreno y le manda al diablo al señor Moreno. Y nos quedamos callados. ¿Qué es lo que sabe Assange de lo que ha ocurrido en estos 10 años? Si saben lo que ha ocurrido todo en los Estados Unidos, ¿qué no sabrán de lo que pasa en el gobierno? Que permitimos esta afrenta internacional de que van a visitar ya, a contratar sus servicios los del movimiento independentista de Cataluña, a contratar en 4 horas de conferencia y así sucesivamente. Está todo haciendo desde oficina. la guarida Está diplomática. haciendo oficina en la embajada, ¿sí? Es una vergüenza para el gobierno. Nos enemista con España. ¿Sí? Con todos, porque con Gran Bretaña nos tiene. Y con los Estados Unidos, pues porque intervinieron en la campaña junto con los rusos, y acá también están en Cataluña junto con los rusos. Pero volviendo a lo de al derecho humano a la reelección, el Ecuador tiene que adoptar una posición concorde con lo que ha declarado aquí en el interior de la no reelección indefinida. Tiene que tener la misma posición condenando a Bolivia y condenando a Nicaragua, si es que puede. Claro. Doctora Mariana Yepes, buenos días. Buenos días. Bueno, el tema, además del análisis político que ustedes han hecho, era cuál es el futuro del juicio político al vicepresidente Glass. Y cuando digo el futuro es, ¿será capaz este tribunal, ahora que ya pasa a juicio, qué tal si no le sentencian, Marianita? No, le sentencian en donde... En la justicia. Bueno, esa dicen es que la no parte... encuentran pruebas. Bueno, yo creo que un poco difíciles, ¿no? Porque de lo contrario se convertiría en un show todo lo que hizo el fiscal y lo que hizo la justicia. Me parece, sí, y entonces me parece, sobre todo el fiscal, ¿no? Porque el fiscal está demostrando una imparcialidad
pese a aquello que se comentó en esta reunión, de dónde provenía el doctor Vaca. Pero creo que a mí personalmente me parece que ha actuado públicamente y bueno, se ha embarcado en un proceso complicado y creo que lo ha hecho con certeza, me parece, ¿no? Me parece. Entonces, que de pronto la sentencia se en contra sería una verdadera calamidad. Yo, como le digo, un show. No es el que sentencia, María. Él no es el que sentencia, pero la justicia sería peor. Y a propósito de esto de la sentencia, ¿qué es lo que viene después? Viene después el conocimiento del proceso por parte de un tribunal, o sea, de 3 jueces. Y eso quería mencionar porque sucede que la Corte se encuentra en un proceso de renovación. Van a salir 7 jueces y van a ser nombrados 7 nuevos. No creo que el nombramiento es después de un proceso de selección que ha venido haciéndose. Exactamente, pero quiero mencionar que, bueno, siempre tengo mis curiosidades y revisé el estado de cómo está el proceso, sí. Porque se anunciaba que el día 15 concluía el proceso, inclusive con las impugnaciones, con las apelaciones de aquellos que se sientan perjudicados en su nota. Y encontré que había 7, precisamente 7, que sacaron más de 80 puntos. Hay muchos que sacan como 70 y hay muchos por abajo. Bien. Entonces, aparentemente serían los mejores puntuados, ¿no es cierto? Y entre ellos están 2 conjueces de la Corte Nacional, actual. Hay 2, de lo que conozco, 2 de la Corte Provincial de Quito y de lo que conozco. Bien, entonces los demás no les conozco, puede ser que sean de cortes de provincia, de otras provincias. Esto no incidirá en el conocimiento inmediato del tema, porque aquellos que van a salir, algunos 2 me parece que son del área penal, y entonces ¿cómo puede ser que ellos vayan a tomar una decisión? Este momento es un asunto tan delicado, ¿no? Claro. Entonces a lo mejor se va a demorar el proceso hasta que se integre completamente la Corte. Esa es una de las inquietudes. Pero eso podría llevarnos a que el 2 de diciembre el vicepresidente pueda pedir la salida por el tema de la prisión preventiva. Puede ser porque es su derecho, ¿no? Ese sí es un derecho constitucional. Ese sí es un derecho que está vinculado íntimamente al derecho importantísimo como es la libertad de las personas. Entonces, precisamente para no perjudicar tanto eso, para que los procesos no sean eternos. ¿Usted qué diría que no hay que cambiar a los... Yo creo que sí, pues sí podría acogerse al derecho de obtener la libertad, porque cumplido los 6 meses, fatalmente ya viene la libertad, ¿no? No todos están en las mismas circunstancias, y el actual vicepresidente no está en esas circunstancias, porque él apenas lleva 1 mes y días de prisión. Entonces, pero el que podría salir sería, ¿no?, el señor River, el tío. Podría salir, pero podría salir con otras medidas, ¿no? También se le podría poner otras medidas. Lo que pasa es que ahí hay un punto de discusión y depende de cómo el juez lo vaya a interpretar. Rivera no estuvo detenido, no estuvo privado de la libertad, estaba con un arresto domiciliario. No es lo mismo, yo creo que de todas formas los 2 son limitantes a la libertad. Lo que pasa es que para no ir a un centro de privación de libertad puede hacerse cargo, en virtud de su edad, de esa circunstancia, va a su domicilio, pero los 2 son limitantes de la libertad. Pero lo mismo podríamos decir de la prohibición de salida del país, ¿no? Claro. Es una limitante, es igual. Entonces podría dar una interpretación y decir que no, porque no estuvo privado de la libertad, no estuvo en un centro exactamente, estuvo con arresto domiciliario, ¿no es cierto? Entonces eso ya es un criterio del juzgador. Señor doctor Calero, y si es que con todo esto que dice que es el criterio del juzgador y nos encontramos con un tribunal que tiene estos criterios y dicen sí, puede salir, nos vamos a demorar un poquito más, y además al cambiar los jueces se va a demorar un poquito más. ¿Qué sensación nos queda
¿Y qué hacen los abogados? Claro, harán cosas para que esto se alargue, ¿no? Pero claro, por supuesto. Mire, Francisco, yo creo que precisamente por todas estas posibilidades, por todos estos escenarios factibles, que ha explicado la doctora Yepes y otros que podría lucubrarse, yo creo que hay que asirse, hay que agarrarse de una cuestión cierta y real. ¿Cuál es? La de que el ingeniero Jorge Glass está destituido por el Contralor General del Estado. Y para ello permítame solamente un minuto para fundamentar esta aseveración mía. Los servidores públicos están sujetos a la determinación de responsabilidades administrativas, civiles y penales. Pero hay un grupo de funcionarios de servidores públicos, incluidos los dignatarios, que también están sometidos a la determinación de responsabilidad política. Y para cada uno de estos tipos de responsabilidades, la institucionalidad ha creado órganos. Y entonces, la responsabilidad política es facultad privativa de la Asamblea Nacional. En eso sí tiene competencia privativa la Asamblea Nacional. Pero si nosotros asumimos la responsabilidad administrativa y la responsabilidad civil, esas son privativas del Contralor General del Estado. Y una de las consecuencias de establecer responsabilidad administrativa culposa, por ejemplo, es la destitución, incluidos los dignatarios. Permítame ahí la interrupción, destitución de cuando era ministro. Vamos a ir. No, usted no le puede revivir a un muerto. O sea, mire, el asunto, entonces la multa que pague ¿quién? El ministro. No. Vamos, mire. Entonces, y la responsabilidad penal obviamente que compete a los jueces, a la función judicial. Entonces nos quedamos en el ámbito de la responsabilidad administrativa y civil, y el Contralor tiene facultad privativa, él, para establecer responsabilidades administrativas culposas, responsabilidades civiles. Y como una consecuencia de la determinación de responsabilidad administrativa culposa, tiene la facultad de destituir a funcionarios públicos, a servidores públicos, incluidos los dignatarios. Para efectos de viabilizar administrativamente es que se estableció la norma de que sea notificada la autoridad nominadora. A no ser que se trate de asuntos políticos, yo no sé por qué el Contralor notificó a la Asamblea. Mi punto de vista es que el Contralor debió haber notificado al presidente de la República, porque el vicepresidente, si bien se lo elige en fórmula con, pero no deja de ser un subalterno del presidente de la República. Tan subalterno, pero por supuesto tan subalterno que la Constitución le dice: usted puede hacer solo lo que su jefe, el presidente de la República, lo determine. Y entonces ahí, para propósitos administrativos, para excluirle del rol de pagos, para que no se admitan intervenciones, decisiones de este funcionario, es que debería notificarse a la presidencia de la República. Y se acabó. Y es más, pensaría que el Contralor puede su resolución publicarla en el registro oficial, para que todos los entes en el país se enteren de esta decisión privativa de él. Solucionado ese problema con el señor ex vicepresidente en esa condición, yo creo que el resto de los temas penales, de los temas de responsabilidad política, desde mi punto de vista, pueden tomar el rumbo que quieran, pero se ha descorreizado. Y voy a hablar claramente. Se ha descorreizado de manera fundamental el país, sacando al cabeza de playa de la función ejecutiva. Señor doctor Gándara, entonces esto que es una posición jurídica y que puede tener estos bemoles, diríamos, de actuación, políticamente y jurídicamente, ¿cómo empatan? Porque hay una asamblea que no lo quiere juzgar y no sé si vaya a dar paso, ¿no es cierto? Hay una actitud de movimiento político confrontado y todo, pero que no da paso a nada. Entonces, políticamente no hay cómo. ¿Esto que nos plantea como alternativa el señor doctor Calero es posible? Todo es posible, sobre todo en lo que vivimos, porque depende de las decisiones de mayoría. Si la mayoría está todavía con Correa o si la mayoría está con Moreno, porque Moreno ha sido clarísimo.
en decir que todo el mundo apunta, todos los dedos apuntan hacia la responsabilidad de Glass. Pero eso es lo que no sabemos, porque lo que se vive en el Ecuador es que, como decía hace un momento, hay que volver a las instituciones republicanas que fueron echadas por la borda. Se destituyó a 57 diputados por parte del Tribunal Electoral, contra todo lo que dice la Constitución, porque el Tribunal Electoral solo puede desde los del rango que sigue, no puede contra los diputados. Esos tenían fuero de Corte Suprema. Y el Ecuador se cayó, ¿no es cierto? Y ahora sacaron a patadas al propio tribunal al principio electoral, ¿no es cierto? Después lo sacaron a patadas a los del Tribunal Constitucional. Y se transformaron en corte. Claro, y se transformaron en lo que hoy tenemos, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hemos estado viviendo porque todos se sometieron a Correa. Los ministros, los funcionarios de todo orden, todos sometidos a Correa, ¿sí? Entonces, esto es lo que hemos vivido y lo que estamos diciendo este momento, ¿no es cierto? Tenemos que cambiar para que haya... Quisiera que quedara esto como un mensaje que lo decía Marianita también, que haya la elección de los miembros del Consejo de Participación, no para que se queden 4 años o 5 años con Moreno, pues, que haya el Consejo Transitorio, no puede ser para todo el periodo. Entonces, ¿por qué le llamamos esta cosa burlesca de llamarle la tomadura de pelo, de llamarle transitorio, ¿cierto? Entonces, todo esto tenemos que cambiar, pues. Entonces estamos con una Corte de Justicia que se está renovando en este momento bajo el mismo Consejo de Participación. Y el Consejo de la Judicatura. Del Consejo de la Judicatura. Con todas las cosas que puede traer consigo. Entonces aquí lo que estamos es para ver de qué lado se han alineado, si siguen alineados con Correa o si están ya alineados con Moreno. De eso dependerá lo que diga la Corte Constitucional, que es el primer paso. De eso dependerá. Y el día de ayer ya se demostró que podría decir. Claro, vea, aquí ocurrió sin que hayamos estado en eso, pero si es así, fue una cuestión absolutamente, si quiere llamarla democrática. Pero aquí fue absuelto por el Congreso el vicepresidente Dajic, pues, porque los de la sección de los bucaramistas, de Abdalá Bucaram, decidieron hacerle tener iras al señor Febres Cordero en el social cristianismo y votaron a favor de Dajic. Y en cambio la Corte de Justicia le dictó una orden de prisión. El señor Glass creo que es el primero que está cumpliendo una condena porque el otro tomó una avioneta a vista y paciencia del público y del gobierno y salió del país, ¿no es cierto? Entonces, estamos ahora sí en un caos en que no podemos discernir ni adivinar. Doctora Yepes, si es que no podemos, ¿hay una salida jurídica real así? Si usted hubiese sido la fiscal en este rato, ¿la habría acusado solo de asociación ilícita? ¿No encuentra usted que ya desde ahí nos están dando una señal de por dónde puede decantar esto? Bueno, yo creo que la actuación del fiscal ha sido para encontrar un involucramiento de todos, de todo el grupo, ¿no? Pero de ahí va partiendo para otras investigaciones. ¿Usted cree que esto sí puede producir otras? Es que necesariamente tiene que producir otras, y está produciendo, porque sí le he escuchado que él está abriendo investigaciones, pero ya es hora de que vayamos a la etapa de instrucción, se formulen cargos, ¿no?, contra estas personas, porque todos ellos, o sea, la asociación ilícita fue para cometer delitos, y esos delitos tienen que estar siendo ya caminando las investigaciones, ya formulado cargos, porque si era solamente para conversar, pues no era no era asociación ilícita. Entonces ahí tenemos concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito. Lo del peculado hay que esperar que el Contralor dé un informe con indicios de responsabilidad penal, porque ese es el requisito. Pero los otros delitos son precisamente por eso, porque esos elementos debieron haber sido mencionados por el fiscal. Naturalmente que es un delito con una pena
una pena baja, no, es una pena menor y depende también de la época en que han sido cometidos para aplicar el Código Penal o el Código Integral Penal. Yo no sé, no conozco el fondo, no conozco el auto, no conozco el dictamen, pero alguien que está inmerso en alguno de los casos me dijo que se aplicaba el procedimiento actual, lógico, porque hay una decisión de la Corte que interpretó diciendo que todas las investigaciones serán con el Código actual, aún las iniciadas antes, pero el Código Penal se estaba aplicando, porque son hechos cometidos con anterioridad. Pero veo también que existe una persona que estaba sobreseída, ¿no? Sí, eso me enteré, que está sobreseída y que salió ayer del Centro de Privación de Libertad en Atacunga. No era Gras, ¿no? Plantado así, no. Él no está en la Atacunga tampoco. No. Doctor Calero, un desenlace de esto, que no sea el que usted ya nos anticipó, que el presidente Moreno tome al toro por las astas y diga, a ver, aquí hay esta decisión del Contralor y voy a aplicar eso. Mire, la Asamblea no lo va a hacer. Yo creo que quien marcará la ruta del desenlace o debe marcar la ruta del desenlace es el fiscal. Ya, no debería esperar que otros... No, yo creo que tiene elementos suficientes para ya iniciar la instrucción, pero sobre otros delitos. Y de manera paralela a algunos, porque se asume que son delitos autónomos. Y en siendo autónomos puede paralelamente aperturar e iniciar la instrucción. Entonces yo creo que a quien le corresponde marcar la ruta del desenlace es a él. Yo creo que el debate en la Asamblea está bien que se debata como siempre se ha debatido políticamente, que funcionen las mayorías fijas, las mayorías móviles, lo que usted quiera. Pero en la institucionalidad permanente y fija debe ser el fiscal el que marque la ruta. ¿Será posible esto, señor doctor Gándara, que el fiscal nos marque la ruta? Vea, Francisco, como ya le he dicho, el fiscal fue nombrado por el señor Correa. Dentro de sus colaboradores, el más cercano sobre la materia. Entonces, él está dejando el cariño de ayer, logrará dejarlo del todo, porque ahora, por ejemplo, usted puede ver que dicen que no declare Correa. Y no solo que no declare Correa, sino que no declare el procurador, cuando los que le trajeron de vuelta a los de Brecht son Correa por pedido del presidente del Brasil, de Lula, y por el presidente Chávez. Él los trae. El que da el informe favorable para que regresen es el actual procurador. ¿Sí? Y le dicen que no declare. Los jueces que perdieron el juicio también. Pues, que no declare. Entonces, no sabemos de en qué lado está, pues, ¿no es cierto? Vea, hay un dicho francés que dice que no hay cómo estar con la nalga entre dos sillas. Claro. Nos quedamos con este francés, entonces. Señor, yo quiero agradecerle a la doctora Mariana Yepes, al doctor Luis Calero y al doctor Mauricio Gándara. Está ya con nosotros en los estudios el doctor Luis Verde Soto y el doctor Juan Carlos Solines. Regresamos de inmediato. En la aplicación Exa Ecuador usted puede mirar nuestros programas en